Imagina vivir 7 años sabiendo que alguien quiere matarte. Imagina que cada noche, cada mañana, cada sonido extraño es una amenaza. Imagina denunciar casi 100 veces a la policía llamadas anónimas, notas de muerte, ataques en tu propia casa, una media de nylon apretada alrededor de tu cuello mientras duermes. E imagina que con cada denuncia, los que deberían protegerte te miran como si fueras tú la enferma mental. Como si inventaras todo, hasta el día en el que te encuentran muerta, semidesnuda, atada, con una aguja en el brazo y una cantidad de morfina que no debería poder administrarse sola. Y aún así, cierran el caso diciendo que fue un evento desconocido. Esto no es ficción, esto pasó y sucedió en Canadá, hace más de 35 años en Richmond, British Columbia, a la enfermera Cindy James. Bienvenidos a Casos, soy Daniel y hoy vamos a sumergirnos en uno de los misterios criminales más perturbadores, más desconcertantes y más vergonzosos en la historia de la justicia canadiense. Una historia de acoso sistemático, duda institucional, enfermedad mental y una muerte que sigue sin explicación. Una historia donde la víctima probablemente fue víctima 2 veces, primero de su acosador y luego del sistema que debía protegerla. Estamos en 1982, British Columbia, el oeste de Canadá, una zona que proyecta tranquilidad, suburbios acogedores, gente de clase media que duerme sin cerrar la puerta con llave. Los conceptos de acoso, stalking y violencia psicológica todavía no tienen peso legal. Las fuerzas policiales están aprendiendo a lidiar con este tipo de crímenes. Y es en este contexto donde aparece Cynthia Elizabeth Hack, nacida en 1944, que se convirtió en Cindy James. Cindy era enfermera, trabajaba en hospitales, luego en una institución dedicada al cuidado de niños con problemas emocionales. Sus colegas la describían como responsable, perfeccionista, dedicada. Alguien que se guardaba sus problemas, que no pedía ayuda fácilmente. Su familia recuerda a una mujer que fue criada en un hogar estricto. Su padre, Oro, era coronel retirado de la Fuerza Aérea Canadiense, antiguo profesor de inglés de origen ruso, y su madre, Tilly, también de descendencia rusa, ama de casa. Cindy creció bajo disciplina, bajo castigo físico, bajo la idea de que los problemas se resolvían en silencio. En 1966, a los 22 años, Cindy se casó con Roy Makepeace, un psiquiatra sudafricano 18 años mayor que ella. Escuchen bien este nombre, Roy Makepeace, porque este hombre será el principal sospechoso de casi toda la pesadilla que está por venir. Sus padres dudaron de la relación desde el inicio. La diferencia de edad, la distancia emocional, las conductas de Roy que Cindy reportaría años después. Cosas como agresión física, conversaciones obsesivas sobre matar gente con ballestas, comentarios que dejaban a Cindy sin aire. Roy admitió haber golpeado a Cindy varias veces durante el matrimonio, aunque negó lo demás. Dijeron que eran conflictos de pareja. Durante 16 años, Cindy sobrevivió dentro de aquel matrimonio, hasta que en el verano de 1982 dijo basta. La separación fue el punto de quiebre, y fue justo después de la separación cuando comenzó todo. Inicialmente fueron llamadas telefónicas, respiraciones, silencios, luego susurros. Te voy a encontrar, Cindy, te voy a atrapar una noche. Aquellas voces anónimas se volvieron amenazas directas. Notas aparecían en su puerta, escritas con letras recortadas de revista, como en las películas de terror, pero reales, pegadas en papel blanco, dejadas en su buzón de correo para que ella las encontrara. Su primer contacto con la policía fue en octubre de 1982.
Un oficial de la RCMP llamado Patrick McBride comenzó a investigar. Pero aquí es importante notar algo. Patrick McBride no solo era el policía que la cuidaba. McBride se había recientemente separado de su pareja, estaba solo, vulnerable, y Cindy necesitaba creer que alguien la creía. Rápidamente una relación romántica floreció entre ellos. McBride se mudó al departamento de Cindy. Sí, un policía investigador viviendo con la víctima. Algo poco profesional, pero comprensible en contextos emocionales desordenados. McBride estaba convencido de que Roy Makepeace era el acosador. Los dos hombres tenían su teoría. Roy estaba celoso, enojado porque su esposa lo dejaba y buscaba hacerla sufrir. La teoría tenía sentido psicológico, pero había un problema. No había evidencia. Sin embargo, en aquellos primeros meses, cuando McBride todavía vivía con Cindy, algo pasó que parecía validar su historia. Una de esas llamadas anónimas llegó mientras McBride estaba presente. El mismo policía, testigo directo, escuchó aquella respiración, aquel susurro amenazante. Se aplicó un rastreo a la línea telefónica de Cindy. Las llamadas eran demasiado cortas para un rastreo completo, pero sí lograron identificar que venían de la zona de Richmond. Alguien en Richmond estaba llamando a Cindy para amenazarla. Este pequeño éxito fue crucial, porque durante años Cindy usaría ese momento como prueba de que no estaba loca. McBride me creyó, McBride escuchó las llamadas, un policía profesional validó mi historia. Pero entonces algo cambió. McBride y Cindy terminaron su relación. El policía se fue del departamento y lo que pasó después fue, en palabras de Cindy, una escalada del acoso, como si el acosador hubiera estado esperando el momento en que ella estuviera sola de nuevo. El 27 de enero de 1983, una noche cualquiera, Cindy estaba dormida en su patio trasero. Sí, dormida en el patio. Su amiga Agnes Woodcock, que trabajaba con ella en una institución para niños con problemas emocionales, la encontró así, tirada en el suelo con una media de nylon enrollada fuertemente alrededor del cuello. Cuando Cindy despertó con ese nylon apretado contra su garganta, dijo recordar, fragmentos confusos de dos hombres, ataques, arrastres. Pero aquí está lo extraño. Cindy se había quejado de que dos hombres la violaron con un cuchillo. Específicamente, asaltaron su vagina con un arma blanca. Sin embargo, cuando los médicos la examinaron, no encontraron evidencia de violación. No había laceraciones vaginales consistentes con lo que describía. Tenía moretones superficiales, cortes leves, pero nada que coincidiera con una agresión tan violenta como narraba. Continúan los meses y en octubre de 1983 su patio trasero aparece cubierto de gatos muertos. Cindy insiste en que Roy los puso allí como una amenaza, como una forma de aterrorizarla. Recuerda en su diario que Roy siempre odiaba su jardín, que lo veía como algo que la distraía de él. ¿Coincidencia o calculado? Luego vienen las noches de vigilancia policial. La RCMP hace rondas, estacionan autos patrullas cerca de la casa de Cindy, gastan recursos, gastan dinero, gastan horas de vigilancia. Y durante esas noches, cuando la policía está presente, nada sucede. Absolutamente nada. Pero apenas los policías se van, apenas retiran la vigilancia, Cindy reporta otro incidente. Un vidrio roto, una puerta forzada, una nota de muerte. Los investigadores se miran entre sí, levantan una ceja, comienzan a preguntar preguntas que en retrospectiva eran preguntas justas, pero que en el momento también eran cruciales. ¿Es coincidencia que los ataques ocurran solo cuando no estamos mirando? Cindy tiene una explicación. El acosador es inteligente, sabe cuándo la policía vigila. Tal vez tiene un escáner de radio, tal vez es alguien de la comunidad que ve los autos patrulla. La lógica de Cindy era razonable, pero el patrón, ese patrón perfectamente coincidencial de violencia interrumpida por vigilancia, comenzó a formar una narrativa diferente en las mentes de las autoridades. El 30 de enero de 1984, una noche fría en Richmond,
Un amigo de Cindy llamado Ozzy Kevin recibe extraños sonidos a través de una radio de 2 vías que había regalado a Cindy. Sonidos de dolor. Ozzy corre a su casa, busca por las ventanas y la puerta está cerrada con llave. Entonces, a través de una ventana ve algo que lo hace entrar en pánico. Cindy está en el piso de su sala inconsciente. Pero hay algo más. Un cuchillo de cocina está clavado a través de su mano, fijándola al piso de madera. Cuando la levanta, ve una nota. Letras recortadas de revista, pegadas sobre papel. La nota dice, "Now you must die". Ahora debes morir. Cindy recuerda fragmentos. Un hombre que entró a su propiedad, que la golpeó en la cabeza, que sintió un pinchazo como de aguja en su brazo, como si algo le fuera inyectado. Luego, nada. Ozzy la lleva al hospital. Los doctores encuentran una marca de aguja en su brazo derecho, pero cuando hacen un análisis toxicológico, nada. No hay drogas en su sistema, ninguna sustancia química que explique la marca. Es como si alguien hubiera pinchado su brazo con una aguja vacía. Aquello fue extraño, pero lo que vino después fue aún más perturbador. Unos meses más tarde, en octubre de 1984, Cindy está bajo la dirección de un hipnoterapeuta. Es una sesión que busca acceder a sus memorias reprimidas, a traumas olvidados, y bajo hipnosis, Cindy recuerda algo que ha estado dormido en su psique. Ella presenció un doble homicidio. Años atrás, en julio de 1981, según lo que Cindy narra mientras está hipnotizada, ella estaba de vacaciones en una cabaña. Y allí ella vio a su exmarido Roy Makepeace asesinar a una pareja. No solo de asesinarlos, sino de descuartizarlos con una hacha. Y cuando ocurría el desmembramiento, Roy le frotó sangre de los miembros en su cara. Pero aquí está el problema. La hermana de Cindy, Melanie, estaba en esa cabaña con ellos. Y Melanie no recuerda nada. Nada de un homicidio, nada de un crimen, nada de sangre ni de cuerpos despedazados. Es como si Melanie hubiera vivido un fin de semana diferente en ese mismo lugar. La policía investigó, buscaron registros de cabañas, históricos de visitantes, reportes de personas desaparecidas de esa época y nada. No hay rastro de un doble homicidio. No hay parejas desaparecidas en julio de 1981. No hay nada. Entonces, ¿qué era aquella memoria hipnótica? ¿Una fantasía? ¿Un trauma falso implantado durante la hipnosis conocido como memoria falsa? ¿O era Cindy mezclando capas de trauma, sus miedos reales con Roy con imaginación elaborada? Los investigadores comenzaron a trazar una línea en la arena. Esta línea tenía una pregunta. ¿Cindy es una víctima de un acoso real? ¿O es una mujer con una enfermedad psicológica compleja que confunde realidad con fantasía, creando historias cada vez más elaboradas? Los investigadores decidieron que era tiempo de presionar. Si Cindy estaba diciendo la verdad, un detector de mentiras debería confirmarlo. Así que le pidieron que se sometiera a un test poligráfico. Cindy aceptó. Los resultados fueron ambiguos, mostraban signos de deception. No pasó, o mejor dicho, los indicadores sugerían que estaba siendo deshonesta en algún nivel. Pero Cindy tenía una explicación. Dijo que había reconocido a uno de sus atacantes, que sabía quién era, pero que tenía tanto miedo de represalias contra su familia que no podía confesar la identidad a la policía. Por eso los aparatos detectaban deception. No estaba mintiendo sobre los ataques, sino sobre saber quién era el perpetrador. Un segundo test poligráfico fue ordenado. De nuevo, resultados problemáticos. De nuevo, Cindy explica. Pero esta vez, los investigadores ya no están escuchando con la misma apertura mental. Hay cansancio, hay frustración, hay millones de dólares gastados. La RCMP eventualmente invertiría entre 1 y 1.5 millones de dólares en esa investigación. Una cifra monumental para la época. Y no hay un acosador, no hay un criminal detrás de las rejas. Entonces, los policías hacen algo que revela cómo estaban pensando realmente. Le dan un ultimátum.
O entras en terapia psiquiátrica seria o nosotros te acusamos de perder el tiempo a la policía, de presentar reportes falsos, de wasting police resources. Es un momento brutal porque lo que la policía está diciendo sin decirlo explícitamente es: creemos que tú eres el problema. Cindy acepta la terapia, se ve con Dr. Alan Connolly, un psiquiatra, y durante esos meses de terapia Connolly documenta algo profundamente preocupante. Cindy está perdiendo peso a un ritmo alarmante, está desarrollando anorexia, su depresión es severa, su ansiedad crónica y lo más perturbador, Cindy admite a Connolly que ha estado pensando en suicidio. Connolly escribe en su evaluación: esta paciente presenta un riesgo significativo de autoeliminación. Si presionamos demasiado, si la acusamos de estar mintiendo, podría ser la gota que rebase el vaso. Entonces, cuando la policía considera formalmente acusar a Cindy de reportes falsos, Connolly interviene. Dice públicamente que Cindy es demasiado frágil psicológicamente, que una acusación formal podría ser la detonante, y la policía retrocede. No la acusa, pero tampoco le cree. La dejan en este limbo purgatorio. No es criminal, pero no es víctima creíble. Es una mujer enferma, un caso perdido, un archivo que consume recursos. Desde 1985 hasta 1989, Cindy sigue reportando incidentes, pero el tono de sus reportes cambia sutilmente. En lugar de ser agresiva, se vuelve más defensiva. Ya no dice esto me está pasando, sino que dice sé que no me creen, pero esto sigue pasando. Hay una inversión de energía. En lugar de convencer a la policía, ahora busca validarse a sí misma. En diciembre de 1985, ella desaparece. Es encontrada en una zanja a 9 kilómetros de su casa, con una media de nylon alrededor del cuello, con cortes y moretones, sin memoria de cómo llegó allí, sin explicación de cómo fue transportada tan lejos. La pregunta lógica que los investigadores se hacen, y que honestamente es una pregunta justa, es: ¿cómo puede una mujer inyectada con una droga desconocida, inconsciente, terminar a 9 kilómetros de distancia? ¿La llevaron? Y esta es la pregunta que la policía comienza a plantear en voz alta: ¿se inyectó ella misma, luego caminó o se arrastró esos 9 kilómetros en un estado de inconsciencia como parte de un montaje tan elaborado que ni ella recuerda los detalles? La ciencia toxicológica sugiere que la morfina inyectada intravenosa causa pérdida de conciencia en cuestión de minutos, que es casi imposible inyectarse y luego mantener la lucidez. Pero la policía está más allá de la ciencia en este punto. Está en el territorio de la sospecha. Cindy intenta reconstruir su vida durante estos años. Se compra una casa nueva, cambia su número de teléfono, cambia su nombre de soltera de nuevo, pinta su auto para que sea menos reconocible, todas las acciones clásicas de una víctima que busca escapar. Pero los ataques continúan, o Cindy sigue reportándolos. Ya es difícil distinguir cuál es, ¿no? En 1987 ella regresa a trabajar como enfermera. Los reportes de acoso recomienzan: ventanas rotas, cortes de vidrio en el sótano, como si alguien hubiera intentado entrar, focos de luz sueltos, apagados intencionalmente, más notas, más amenazas. Pero los investigadores están cansados, están hartos, están escépticos. Y es entonces cuando algo extraño ocurre. Alguien comienza a dejar mensajes en el teléfono contestador de Roy Makepeace, su exmarido. Mensajes de voz. Los mensajes son amenazantes, referidos a Cindy. Uno dice: Cindy, pronto carne muerta, mientras que el otro resulta hasta cierto punto incomprensible. Más heroína, más tranquilizantes, otra gran después de que desperdiciemos. No más tratos. Roy presenta estas grabaciones a su abogado. Son liberadas al público. Y aquí está el detalle inquietante. La voz suena como una mujer intentando disfrazarse de hombre. Algunos investigadores piensan que es Cindy misma fabricando pruebas en contra de Roy, llevando el juego a un nivel aún más perverso. En octubre de 1988, Cindy es encontrada inconsciente en su auto. El auto estaba en un lugar extraño. Sus manos y pies estaban atados.
Su ropa estaba desordenada, alrededor de su cuello una media de nylon, y nuevamente no recuerda cómo llegó ahí. Los investigadores llegan a una conclusión que casi articulan públicamente, pero que dejan escapar en susurros entre ellos. Esta es una mujer que está montando sus propios ataques, está atándose a sí misma, está usando su conocimiento de enfermera para inyectarse drogas que hagan perder conciencia. Y luego, cuando despierta, cuenta historias de hombres, sobre acosadores, sobre terroristas en las sombras. Es una mujer que está en el psiquiatra, una palabra que en esa época se usaba, una somatizadora. Alguien que convierte problemas psicológicos en síntomas físicos, o más específicamente, es una mujer con posible trastorno facticio. Alguien que fabrica o agrava enfermedad para obtener atención. La policía prácticamente le dice: sabemos que estás haciendo esto, necesitas ayuda psiquiátrica, no ayuda policial. Cindy insiste que es víctima, pero cada denuncia ahora viene con un peso invisible: la incredulidad. Quiero que visualicemos este momento. Es primavera, en mayo de 1989. Cindy está tratando de normalizar su vida. Está saliendo, está siendo social, tiene un plan, va a jugar cartas con amigos. Un juego de cartas, algo completamente ordinario. Pero ella no llega a la cita. Sus amigos se preocupan, llaman a la policía. La policía busca y descubren su auto en el estacionamiento de un mall, un centro comercial. Dentro del auto hay sangre, no mucha, pero hay sangre en la puerta del conductor. Sus tarjetas de crédito están bajo el vehículo, su tarjeta del banco, cosas personales como si hubieran sido sacadas de su billetera y tiradas al suelo. Hay un ticket de estacionamiento, un cassette de Herb Alpert, algunos cigarrillos marca Cameo, la marca que Cindy fumaba, depósitos rápidos del banco, pero no hay cuerpo, no hay Cindy. La policía hace lo que tiene que hacer. Abre un caso de persona desaparecida. Buscan, revisan registros de hospitales, llaman a morgues y nada. Y así pasan 2 semanas. 2 semanas donde Cindy James está en algún lugar y nadie sabe dónde. El 8 de junio de 1989, un trabajador municipal, haciendo una ronda de mantenimiento en Richmond, entra a la propiedad de una casa abandonada. Probablemente buscaba verificar si había vandalismo, si había invasores. Lo que encontró fue un cuerpo. Cindy James, desnuda de la cintura hacia arriba, acostada en el patio trasero de aquella casa abandonada. Sus manos y pies estaban unidos detrás de su espalda en una posición conocida como hog tie, una posición usada frecuentemente en prácticas bondage o en asesinatos rituales. Estaban unidos de una forma que parecía casi imposible que alguien lo hiciera por sí mismo. Alrededor del cuello, una media de nylon negra. Su cuerpo estaba en descomposición avanzada. Había estado allí aproximadamente 1 semana, según los análisis de insectos forenses, lo que significa que sí desapareció el 25 de mayo. Estuvo allí aproximadamente desde el 2 o 3 de junio. 1 semana. Una semana donde su cuerpo estuvo a menos de 1 kilómetro de una carretera por la que pasan autos constantemente. Y nadie la vio. Nadie la encontró hasta que aquel trabajador caminó precisamente por aquel lado. La autopsia fue rápida, pero los resultados fueron inquietantes. Cindy había muerto por una sobredosis de múltiples drogas. La autopsia fue rápida, pero los resultados fueron inquietantes. Cindy había muerto por una sobredosis de múltiples drogas: morfina, diazepam, flurazepam y benzodiazepinas. El nivel de morfina en su sistema era tan alto que habría causado inconsciencia rápida, seguida de muerte respiratoria. Pero había un problema, grandes problemas de hecho. Primero, no se encontró ni una jeringa, ni una aguja, ni ningún implemento de inyección cerca del cuerpo. No en la escena, no en las proximidades, nada. Segundo, cuando analizaron su estómago encontraron trazas de morfina, pero las cantidades no eran tan consistentes con lo que habría ingerido por vía oral. Si ella hubiera tragado morfina, debería haber mayores concentraciones en el tracto gastrointestinal. Las cantidades sugieren inyección. Tercero, ella tenía una marca de aguja en su brazo derecho.
un punto de entrada consistente con inyección intravenosa. Cuarto, y esto es lo que hizo que los expertos toxicológicos rascaran sus cabezas. Según el análisis de profesionales en farmacología, si la morfina fue inyectada por vía intravenosa, Cindy había perdido la conciencia en cuestión de minutos, tal vez de 2 a 3 minutos, y habría muerto en cuestión de horas. ¿Cómo entonces llegó su cuerpo a esa casa abandonada, a casi 1 kilómetro del estacionamiento del mall? ¿Cómo fue atada en esa posición Hawktide si estaba inconsciente y muriendo? ¿Quién la movió? ¿O ella misma se inyectó con una precisión quirúrgica? ¿Se encontró una bolsa? ¿Se transportó a sí misma a una distancia de 1 kilómetro en un estado de semiconciencia? ¿Se ató a sí misma en una posición que requiere flexibilidad extrema y luego murió allí? Es lógica problemática. Por eso, cuando los detectives presentes en la escena vieron aquello, lo primero que muchos pensaron fue: esto es un asesinato. Tiene que ser un asesinato. Pero otros, los que llevaban el caso desde el inicio, los que estaban cansados de perseguir un espectro, los que habrían invertido años creyendo y luego dudando, ellos pensaron algo diferente. Pensaron: ella fue capaz de hacer muchas cosas que no deberíamos pensar posibles. Ella se ató a sí misma antes. Ella se inyectó drogas antes. Tal vez, esta última vez, algo salió mal. Tal vez fue un accidente. Tal vez intentó hacer otra de sus escenas de ataque simulado, pero falló la dosis. Y tal vez pensaron, ella misma se había procurado aquellas drogas. No del hospital, pues una investigación rápida en el hospital donde trabajaba confirmó que no había medicamentos faltantes. Pero Cindy, como enfermera, como mujer de clase media educada, podría haber guardado prescripciones a lo largo de los años. Un poco de morfina de una lesión, más flurazepam de su psiquiatra, acumulando un arsenal farmacológico en sus medicinas, por si acaso algún día decidía que quería terminar todo. Los forenses lo tuvieron que admitir. El caso era inusual. Una toxicóloga llamada Heather Dean fue clave. Ella testificó que Cindy habría necesitado ingerir alrededor de 20 tabletas de flurazepam de 30 miligramos o potencialmente hasta 80 de dosis más altas, junto con varias tabletas de diazepam para acumular esas concentraciones en su sistema. Una cantidad colosal de píldoras. ¿Cómo las tragó sin hacer vómitos? ¿Cómo su cuerpo absorbió tanto? Otro experto, el Dr. John McNeil, un farmacólogo, sugirió que si la morfina fue inyectada intravenosa, como la marca de aguja sugería, entonces ella habría perdido conciencia en cuestión de minutos, probablemente menos de 5 minutos. Que una persona inconsciente no podría atarse a sí misma, que la escena simplemente no encajaba con un suicidio autoinducido. Pero luego otros expertos ofrecieron teorías alternativas. Uno de ellos, de hecho, llevó a la corte y se ató a sí mismo frente al jurado para demostrar que es posible, aunque difícil, atarse en posiciones aparentemente imposibles si tienes la motivación y la experiencia correcta. Mostró flexibilidad, destreza, conocimiento del cuerpo. Demostró que para una mujer de cierta edad y flexibilidad, la posición Hawktide, aunque incómoda, no era imposible. Así, los expertos quedaron divididos. Algunos decían asesinato, otros decían suicidio de una complejidad psicológica extraordinaria. Y otros decían accidente derivado de una autolesión simulada. No había consenso, había solo un desorden académico de opiniones. La verdadera luz llegó en 1990, cuando se abrió una investigación que duraría 40 días. Fue una de las investigaciones más largas en la historia de British Columbia. Más de 80 testigos fueron llamados, policías, doctores, psiquiatras, amigos, familia, expertos forenses, toxicológicos y patólogos. Y durante esos 40 días salieron a la luz detalles que reforzaron cada teoría por igual. Un detalle que inquietó a muchos: el incendio en la casa de Cindy años antes. Ella había reportado que alguien lanzó un cóctel molotov por su ventana del sótano. Pero una investigación de la RCMP descubrió algo extraño. Todo el vidrio de esa ventana había caído hacia afuera, hacia el jardín. Si alguien hubiera lanzado un cóctel molotov por esa ventana,
El vidrio debería haber caído hacia adentro, hacia la casa. El hecho de que todo estuviera afuera sugería que alguien había roto el vidrio desde dentro de la casa para crear la ilusión de un ataque desde fuera. La policía concluyó: Cindy misma habría provocado ese incendio. Pero la familia de Cindy, especialmente su madre y su padre, no estaban en esa conclusión. Tilly testificó con la voz quebrada. Dijo que ella conocía a su hija, que Cindy nunca había sido una mentirosa compulsiva, que los ataques eran reales, que el sistema había fallado a su hija. Oro, su padre, fue más directo. La policía falló en proteger a Cindy, dijo a los reporteros fuera de la corte. Ahora alguien se ha salido con la suya con un asesinato. Pero los investigadores presentes en la corte ofrecieron una narrativa diferente. Presentaron el patrón: incidentes reportados que ocurrían solo cuando la vigilancia policial era retirada, ataques que eran levemente documentados pero con heridas superficiales, historias que cambiaban detalles, confesiones bajo hipnosis de crímenes que nunca ocurrieron. Presentaron la conclusión psiquiátrica de que Cindy sufría de depresión severa, anorexia y posibles trastornos facticios. Presentaron testimonios de amigos que mencionaron que Cindy había estado cada vez más desesperada, cada vez más oscura, que había verbalizado que la vida ya no valía la pena. Y entonces, después de 40 días, el jurado de la corte fue enviado a deliberar. La pregunta específica que debían responder era simple: ¿cuál fue la causa de muerte de Cindy James? Después de un análisis exhaustivo de todas las evidencias, los jurados escribieron una respuesta que se volvería famosa o infame en los anales de la criminología canadiense: muerte por evento desconocido. No dijeron asesinato, no dijeron suicidio, no dijeron accidente, simplemente dijeron no sabemos, y con esa respuesta sellaron el caso para siempre. Entonces, ¿qué pasó realmente? Comencemos con la teoría de quienes creen que Cindy fue asesinada. Bajo esta interpretación, Cindy fue víctima de un acosador real, posiblemente alguien con conocimiento sobre cómo evitar dejar rastros físicos, alguien sofisticado, alguien que estuvo vigilando a Cindy durante años, entendiendo sus patrones, sabiendo cuándo podía actuar sin ser detectado. ¿Quién? Roy Makepeace es el candidato más obvio. Él era un psiquiatra, alguien entrenado en la mente humana, posiblemente en métodos de inducción de drogas, y tenía un motivo: venganza por el divorcio, obsesión con su ex esposa, celos, y tuvo acceso. Era Cindy Makepeace en ese momento. Él la conocía íntimamente, sabía dónde dormía, dónde se ejercitaba, cuáles eran sus rutinas. Pero Roy siempre negó cualquier participación, y aunque fue cuestionado múltiples veces, nunca se encontró evidencia física que lo conectara con los incidentes. No había sus huellas digitales, no había su ADN, no había testimonios que lo colocaron en las escenas. Algunos, sin embargo, especulan que Roy fue más inteligente que eso, que sabía exactamente cómo no dejar rastros, que de hecho utilizó su conocimiento psicológico de Cindy para hacer que ella misma subconscientemente se implicara en la fabricación de escenas, creando así un cobertor para sus acciones. Y hay otro sospechoso, un policía anónimo, aunque algunos han especulado que podría haber sido relacionado con McBride o a otro oficial, que tenía acceso único a los sistemas policiales, que sabía cuándo se llevaría a cabo vigilancia, que sabía cómo evitar ser detectado, un acosador con placa. ¿Y cómo se explica el cuerpo bajo esta teoría? El acosador, en su escalada final de violencia, decidió eliminar a Cindy. La esperó en el estacionamiento del mall, la atrajo a su vehículo, posiblemente con promesas de seguridad, disfrazándose de alguien en quien ella confiara. La drogó, la llevó a la casa abandonada, la ató en aquella posición humillante, ritualista, y le inyectó una dosis mortal de morfina. Luego se fue, la dejó allí. Sabía que se descompondría, que la evidencia desaparecería, que el tiempo haría su trabajo. ¿Por qué no fue detectado? Porque era inteligente, porque tal vez era alguien dentro del sistema, porque Cindy, después de 7 años siendo dudada, no habría gritado, tal vez ni siquiera había resistido. Esta teoría consolida a la familia de Cindy. Para Tilly y Oro es la única que tiene sentido.
Su hija fue torturada durante años, luego asesinada, y el sistema que debía protegerla ni siquiera lo intentó realmente. Pero ahora vamos al otro lado del espectro, un trastorno psicológico complejo. Bajo esta interpretación, Cindy sufría de una enfermedad mental grave, posiblemente un trastorno facticio, también conocido como síndrome de Munchausen, combinado con depresión severa, ansiedad crónica y una posible disociación. El argumento es así. Cindy, criada bajo un padre estricto en un hogar donde los problemas se guardaban en silencio, desarrolló un mecanismo de sobrevivencia, la capacidad de abstraerse del dolor. Cuando se casó con Roy, un hombre que la maltrataba psicológica y físicamente, ella continuó abusando en silencio, guardándolo. Y cuando finalmente se divorció, todos esos años de represión explotaron. Inicialmente es posible que Roy realmente la acosara. Es posible que esos primeros incidentes, las llamadas, las notas, fueran reales, pero luego algo cambió en la psicología de Cindy. La atención que recibía de la policía, de sus amigos, de su familia, se convirtió en su droga. El rol de víctima bajo acoso se convirtió en su identidad. Y así, consciente o inconscientemente, comenzó a fabricar incidentes, o a exagerar incidentes leves, o a inducirse a sí misma ataques de los cuales tenía amnesia, una forma de disociación. El patrón de vigilancia policial seguido inmediatamente por un ataque supuestamente fuera de vigilancia no es coincidencia, es una indicación de causa y efecto. Los ataques ocurrían porque se retiraba la vigilancia, porque Cindy en un nivel psicológico necesitaba validar su narrativa. Una vez que la observación se detenía, ella se autolesionaba. La inyección de la aguja sin droga en su sistema, una forma de autoflagelo, una forma de dramatizar, una forma de enviar mensaje. ¿Ven? Lo intentó de nuevo. La inyección de la aguja sin droga en su sistema, una forma de autoflagelo, una forma de dramatizar, una forma de enviar un mensaje. ¿Ven? Lo intentó de nuevo. La hipnosis y la memoria de un doble asesinato que nunca ocurrió. Un ejemplo clásico de cómo la hipnosis puede crear falsas memorias, especialmente en mentes traumatizadas que desean encontrar explicación racional para su sufrimiento. Los test poligráficos fallidos, indicadores de que en algún nivel Cindy sabía que estaba siendo deshonesta, incluso si a nivel consciente insistía en su veracidad. La anorexia, una manifestación de su deseo suicida creciente, una forma lenta de autodestrucción que era socialmente más aceptable que un suicidio violento. Y finalmente, la muerte. Bajo esta teoría, Cindy planeó un acto final, un acto que en su mente validaría todo. Ella se ataría a sí misma de una manera que parecía imposible, para que los investigadores concluyeran debe haber sido un asesinato, pero sin serlo realmente. Ella se inyectó las drogas, posiblemente sin fallar las dosis. El patrón de su vida sugiere que era capaz de precisión, sino que decidió que esta era su última escena, su ópera final. Las drogas actuaron rápido, perdió conciencia y murió. Y su cuerpo fue encontrado días después, y la narrativa que ella buscaba validar, que era una víctima de un crimen, finalmente se cristalizó. No importaba que no hubiera un asesino, lo importante era que parecía que la habían asesinado, y eso era suficiente. Los investigadores bajo esta teoría ven el cuadro completo, no como una historia de crimen perfecto, sino como una historia de enfermedad mental perfecta. Una mujer que se conocía tan bien a sí misma que podía orquestar su propia muerte de tal manera que fuera indistinguible de un asesinato. Una última afirmación de control en una vida que se sentía fuera de control. Durante la investigación emergen detalles que se quedaron sin explicación completa. Lo que Cindy escribió en su diario: ellos dicen que estoy haciendo esto a mí misma. Creo que mi mejor opción es suicidio. Esto fue encontrado años después de su muerte. Una línea que sugiere que, en algún momento, ella misma cuestionó su propia narrativa, que la duda que los investigadores tenían, ella también la compartía. El ticket de depósito de banco. La policía especuló que Cindy había fabricado un recibo de compras para crear una coartada, pero años después su hermana encontró el recibo real. ¿Por
qué los investigadores no buscaron tan cuidadosamente? ¿Estaban demasiado convencidos de su narrativa? Los gatos muertos, 7 gatos desaparecidos de su vecindario, todos encontrados muertos en el patio de Cindy. ¿Roy tomó los gatos y los mató como una forma de terrorismo? ¿O los encontró Cindy y en un estado de paranoia disociativa colocó sus cuerpos en su patio para validar la narrativa de persecución? Y las 100 denuncias en 7 años, un promedio de aproximadamente 14 incidentes por año, uno cada 3 o 4 semanas. Casi demasiado consistente para ser espontáneo acoso, pero perfectamente consistente con alguien elaborando una narrativa con precisión psicológica. 35 años después de su muerte, el caso de Cindy James permanece abierto en el sistema canadiense. No como un caso de homicidio bajo investigación, eso fue cerrado, sino como un expediente que existe, que molesta, que desafía clasificación. Su muerte ha sido objeto de múltiples podcasts, libros, documentales. En Reddit, en foros de True Crime, personas debaten aún, intercambian teorías, analizan fotogramas de investigación antigua. Y cada año, alguien nuevo descubre el caso y se pregunta, ¿cuál es la verdad? El caso de Cindy James contribuyó, junto con otros, a cambios en cómo la policía canadiense aborda acusaciones de acoso. En 1993, años después de su muerte, se pasó legislación más fuerte contra el stalking. Se reconoció que acosadores pueden ser sofisticados, que pueden evitar dejar pruebas forenses, que la falta de evidencia no significa falta de crimen. Pero también el caso hizo que los investigadores sean más cautelosos sobre creer acusaciones que carecen de pruebas físicas corroborantes. Ahora se requiere un balance más cuidadoso entre creer a las víctimas y exigir evidencia. El caso de Cindy se cita en textos de psicología como un ejemplo de cómo una mente enferma puede crear narrativas tan convincentes que incluso profesionales entrenados son engañados. También es un ejemplo de cómo el trauma prolongado y la incredulidad sistemática pueden acelerar la deterioración mental. Su anorexia, su depresión, su disociación, estos fueron síntomas reales de sufrimiento real, ya sea que ese sufrimiento fue causado por un acosador externo o por una tormenta interna que ella misma cultivó. Si Cindy fue asesinada, entonces un asesino camina libre. Un hombre, posiblemente Roy o posiblemente otro, que abusó de una mujer vulnerable, de un sistema quebrado y se escapó. Si Cindy se suicidó, entonces una mujer enferma fue fallida por cada institución que debía ayudarla. La policía, la medicina, su familia al final. Y entonces ella misma se llevó su vida de una manera tan dramática que parecía asesinato. Un último acto de rebelión contra un mundo que no le creía. Y si ambas cosas son ciertas, si ella fue tanto víctima de acoso como de su propia mente, si el acoso fue real, pero también amplificado, dramatizado, transformado por una psicología fracturada, lo que hace el caso de Cindy James profundamente incómodo no es que sea un misterio sin resolver. Hay miles de esos. Lo que es incómodo es que después de investigar durante años, después de gastar millones de dólares, después de 40 días de una investigación con 80 testigos, el sistema legal canadiense no pudo tomar una decisión binaria. ¿Fue asesinato o suicidio? Tuvo que esconderse detrás de evento desconocido. Eso es equivalente legal de decir, no sé, no sabemos, nadie sabe. Y eso es aterrador, porque significa que las instituciones que confiamos para discernir verdad de mentira, realidad de fantasía, crimen de enfermedad mental, simplemente abdican cuando la complejidad se vuelve demasiado grande. Cindy James, ya sea que fuera víctima de un asesino o víctima de su propia mente, ambas cosas son tragedias. Ambas cosas representan un fallo de protección, un fallo de comprensión, un fallo de empatía. Y tal vez eso es lo que debería quedarse contigo mientras salimos de esta historia. Cindy James fue un fantasma 2 veces. Una vez posiblemente por un acosador que la perseguía y una segunda vez definitivamente por un sistema que dudó de ella hasta el punto de invisibilizarla. Entonces, ¿qué crees que pasó? ¿Fue un asesinato deliberado, sofisticado, ejecutado por alguien que conocía cómo evitar ser detectado?
¿Fue un suicidio complejo orquestado por una mente enferma que buscaba transformar su dolor en evidencia? ¿O fue algo en medio, un círculo de codependencia y psicopatología mutua entre dos personas que nunca debieron haber estado juntas? Porque la justicia oficial no puede responderla. Si este caso te removió algo, suscríbete en tu plataforma favorita, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, donde sea que escuches. Déjanos una reseña, cuéntanos en Instagram, en TikTok, en nuestras redes, ¿qué pensaste de este episodio? ¿Crees que fue un asesinato, suicidio, accidente o algo más? Y recuerda esto, mientras haya preguntas sin respuesta, mientras haya archivos sin cerrar, mientras haya personas muriendo bajo circunstancias desconocidas, la historia no está completa. La historia de Cindy James sigue abierta. Soy Daniel y nos vemos en el siguiente